Buenas tardes amigos. Enseguida narraremos mediante varios relatos el primer capítulo de la historia del cazador de hombres lobos. Esta gran historia estará disponible completamente en Amazon KDP para quien quiera adquirirla. Por mi parte les agradezco su apoyo y por agradecimiento les narraré el primer capítulo que será publicado en esa plataforma en estos días. El primer capítulo es Casca, el primer alfa. Los hallazgos de restos humanos y animales destrozados comenzaron a dar lugar a la hipótesis de rumores de bestias desconocidas. Algunos atribuían estas muertes a animales salvajes, otros consideraban el asedio de personas mentalmente trastornadas. También se mencionaba el acecho de bestias desconocidas que cazaban de noche y se alimentaban de sus víctimas. Eran periodos de incertidumbre en los que algunos habitantes desaparecían misteriosamente y solo aparecían indicios de ellos como ropas ensangrentadas y ciertas partes del cuerpo. Los habitantes, acostumbrados a ataques de osos y lobos en forma esporádica e inusual, pronto concluyeron de que se trataba de ataques de estos, pero algo los estaba obligando a atacar con mayor regularidad, seguridad o desesperación, porque no consideraban esa actividad extrañamente reiterada como natural. Tal vez las presas escaseaban o el clima los obligaba a refugiarse en lugares cercanos a la gente y aprovechaban la oportunidad de cazar a sus peores enemigos. Cierto sector de la población comentaba que era una venganza del rey de los lobos por todas las afrentas recibidas por invadir su territorio. Se refería a las manadas de lobos. Los alguaciles de los lugares donde ocurrían estos misteriosos y sangrientos sucesos buscaban a los responsables durante un corto periodo de tiempo. Normalmente acababan matando a las bestias salvajes que encontraban en sus primeros avistamientos. Las abrían para investigar el contenido de sus estómagos, hallando algunos restos humanos, por lo que se dedicaban a exterminar a todos los animales salvajes localizados a menos de 10 kilómetros de distancia. Las autoridades, después de un largo periodo de tiempo, comprobaron el ataque de osos y lobos, pero algo no concordaba, ya que en ocasiones los devoraban casi completamente, todo el cuerpo, junto con los huesos, lo cual era inusual por varios detalles. Por lo general, cuando ambas especies matan a algún animal enorme, devoran primero las partes más blandas. Rara vez consumen los huesos más duros y gruesos, pero esto último lo hacen a lo largo de varios días, tal vez porque no pueden lograrlo de inmediato, pero en estos eventos extrañamente no dejaban casi nada. Estas masacres que ocurrían esporádicamente podían suceder en cadena o fortuitamente. Cuando descubrían los restos, la sangre estaba fresca todavía, hecho que los desconcertaba, porque implicaba actividad reciente, pero con pocos rastros de los responsables. De cierta manera, esta práctica sanguinaria acontecía en lugares apartados de los poblados. Los alguaciles responsables de esos territorios se preocupaban y buscaban a los depredadores por un corto periodo de tiempo. Generalmente terminaban matando a las bestias salvajes que encontraban en sus primeros descubrimientos. Luego las abrían para cerciorarse de lo que ingirieron previamente. Desafortunadamente, en algunas descubrían restos humanos, por lo que se daban a la tarea de exterminar a todos los animales salvajes cercanos a ese lugar. Estos sucesos al principio se daban en lapsos de 5 o 6 meses, pero con el tiempo este periodo se fue acortando, lo que agravó la preocupación e incertidumbre de toda la población. Desafortunadamente, estas tragedias se fueron expandiendo a más comunidades. Las autoridades desesperadas se dieron a la tarea de organizarse junto con la población en general para analizar los detalles específicos de todos los acontecimientos y encontrar similitudes o diferencias que pudieran darles pistas concretas que los llevaran al descubrimiento y ejecución de los asesinos. Todos hablaban sobre estos acontecimientos, pero no hallaban la forma de abordar una buena investigación que los llevara con seguridad a resolver el problema. Después de un largo periodo de tiempo, al analizar las evidencias, comprobaron el ataque de osos y lobos, pero con ciertas particularidades anormales, dada su experiencia, ya que regularmente estos animales no devoran el cuerpo entero, porque dejan los huesos gruesos, y en estas situaciones consumían todo. Esto era muy raro, por lo general, porque cuando estas bestias matan a algún animal enorme, devoran primero las partes más blandas, más apetecibles, luego las partes más duras y rara vez consumen los huesos más duros y gruesos. Generalmente los dejan, raramente tratan de roerlos durante varios días porque no pueden hacerlo completamente.
La duda que los confundía era saber sobre la dureza de algunos huesos humanos, porque los individuos masacrados casi eran consumidos por completo, dejando solo algunos pedazos que no correspondían en su mayoría a las partes más difíciles de digerir. Lamentablemente estas masacres podían ocurrir en cualquier momento y lugar. Cuando descubrían los indicios de las matanzas, la sangre estaba fresca todavía, pero llevaban pocos restos, hecho que los desconcertaba por la experiencia que tenían, ya que por lo rural las bestias comen ahí y permanecen retosando un poco después de su banquete, por lo que posiblemente las manadas eran bastante numerosas. Las autoridades revisaban la periferia del lugar para ver si el depredador arrastraba a las presas o restos a un lugar perfecto para esconderlo y evitar la vista de otros competidores, pero no encontraba nada, lo que probablemente indicaba que estos depredadores, porque consideraron que era una manada, a no dejar rastros del cuerpo, eran nómadas permanentes y se abstenían de comer por mucho tiempo en un solo lugar, así que cuando lo hacían devoraban todo. Debido a toda esta incertidumbre, algunos hombres de ciencia se propusieron atrapar a un oso y varias manadas de lobos para experimentar su forma de alimentarse, por lo que con gran dificultad reunieron un grupo de cazadores, expertos para realizar este trabajo. Con gran esfuerzo, estrategia y trampas construidas creativamente, muchos hombres al mando de las autoridades lograron atrapar a un gran oso pardo y a 6 lobos de una manada. Los mantuvieron en cautiverio durante una semana dándoles solo agua y dejándolos sin probar alimento. Después introdujeron cuidadosamente un alce muerto en cada jaula. El oso olió inmediatamente su comida, sin atreverse a devorarla rápido. Los científicos se preguntaron acerca del motivo por el cual el depredador no se abalanzaba vorazmente sobre su festín inerte, o sea, muerto. Los lobos, por el contrario, inmediatamente comenzaron a pelear entre ellos para determinar quién sería el primero en alimentarse. Al final, un lobo blanco de tamaño similar a los demás, pero con demasiada agresividad, resultó ser el líder y comenzó a devorarlo, iniciando por el vientre. Los demás permanecieron atentos hasta que se saciara y le cediera el paso. Cuando el alfa se alejó, los demás entraron en frenesí, arrancando varios trozos de carne hasta que el cuerpo casi desapareció. La mayoría de los ejemplares consumieron en promedio unos 20 kilos y luego retozaron, pero cada vez que veían a sus cuidadores y observadores, aullaban continuamente lanzándose contra los gruesos barrotes que marcaban su jaula para intentar atacarlos. Analizando todos los detalles, observaron que la manada tardó casi 2 días en volver a comer, siempre detrás del líder. En la segunda ocasión devoraron toda la carne y quedaron satisfechos. Ahora solo quedaba comprobar qué hacían con los huesos. Pasaron varios días para que se concentraran de nuevo en ellos y comenzaron a morderlos. Las partes blandas como los cartílagos eran consumidos de inmediato. Con mucha fuerza algunos huesos delgados lograban triturarlos, pero desistían de inmediato al intentar devorar otros más gruesos y grandes. Por lo general, solo los observaban y abandonaban el intento. Esto indicaba que podían ser capaces de devorar casi todo el cuerpo, excepto las partes más gruesas del esqueleto. Mientras tanto, el oso, después de 2 días sin probar alimento, volvió a oler el cadáver y empezó a devorar la carne lentamente, sin ninguna prisa. Estaba empezando a descomponerse. Todos llegaron a la conclusión de que quizás este gran depredador no estaba acostumbrado a comer presas muertas, o sea, carroña, por razones desconocidas, o que estaban en proceso de descomposición. Pensando en completar su investigación o contrastarla, atraparon a un alce vivo de unos 300 kilos de peso y lo metieron cuidadosamente junto al oso. Este abandonó inmediatamente el cadáver y se lanzó violentamente sobre esta presa viva. Pasaron casi 2 horas de lucha donde el herbívoro se defendió con todo para sobrevivir, pero sucumbió ante este gran depredador. Al ver su muerte, el gran plantígrado comenzó a devorarlo como el anterior, pero esta vez mostró gran voracidad, lo que indicaba que el oso prefería cazar su alimento y consumirlo fresco. No le gustaba mucho la carroña, tal vez lo hacía porque no tenía oportunidad de cazar. Increíblemente comió casi 50 kilos de carne en este festín, iniciando por las vísceras hasta que su estómago le ordenó parar. Luego esperaron pacientemente el desarrollo de su proceso alimentario. Observaron que devoró toda la carne
y los tejidos blandos, dejando intactas las partes más duras del cuerpo y del esqueleto. A estas alturas llegaron a la conclusión de que quizás el esqueleto humano podía ser en hipótesis más débil que el de algún animal más grande que él, y que podía tener partes no comestibles para los lobos, pero no lo aseguraban. Devorar huesos humanos no era problema para los osos, porque estos consumían huesos similares al grueso del fémur y otras partes robustas del ser humano. De alguna manera los hombres de ciencia comenzaron a conocer e investigar los hábitos alimenticios de estas bestias en cautiverio, pero podría ser que en su hábitat natural las cambiaran de acuerdo a sus presas. Esto suponía un gran avance para el conocimiento de la vida salvaje y sus hábitos de depredación, centrados en la forma de cazar y alimentarse. El propósito era averiguar si estos tenían algo que ver con los ataques a las personas midiendo su fuerza, las raciones medias que tomaban por sentada y el propio acto de alimentarse. A algunos de estos científicos se les ocurrió la idea de hacer pruebas con humanos, pero la ley se les negó de inmediato esa posibilidad, aunque clandestinamente podían hacerlo, bajo el severo castigo que implicaría. A mediados de 1700, del año 1700, surgió la Revolución Francesa, contagiando a las demás sociedades europeas a rebelarse contra sus monarquías. Fruto del éxito de esta rebelión, solo algunos lograron conservar su poder y sus bienes, pero su poder disminuyó mucho. Entonces, al verse acotados en su dominio ilimitado, tuvieron que reajustar sus formas de vida. Para ello, perdieron el orgullo de ser tratados como ordenaba su linaje. La sangre azul se degradó en la mayoría de los países sometidos a una monarquía que consiguió deshacerse de este tipo de gobierno. Aunque conservaron casi todas sus propiedades, sus poderes se vieron reducidos. Ahora todos serían gobernados mediante la república. Este despertar de la clase baja y sometida irritó a la nobleza de todo el continente europeo, que empeñada en seguir gobernando sin restricciones mediante permisos especiales o sin ellos, intentó corromper a algunas autoridades sin éxito. Su poder en las decisiones generales y particulares del pueblo prácticamente se anuló. Bajo la observación de guardias y policías corruptos de la República, realizaban sus reuniones de convivencia, pero los temas de conversación eran discretos, pues esos no debían alentar a una rebelión o confabulación, por lo que eran muy cuidadosos en las formas. Sin embargo, algunos de los líderes realizaban secretamente sus reuniones, aplicando todas las medidas cautelares. Otros, al amanecer, se comunicaban a través de un intermediario personal que actuaba bajo amenaza, porque si eran capturados, debían negar toda vinculación con sus amos, o en el peor de los casos, el noble debía descartar cualquier vínculo mediante una carta firmada por el detenido, donde se le ordenaba y prohibía estrictamente conspirar contra la República. Al principio pensaron en informarse por cartas, pero éstas podrían interceptarlas y sería una prueba irrefutable de su culpabilidad, que los llevaría a la horca o a la guillotina. Así que decidieron utilizar cartas humanas. Esta forma era la más segura y menos arriesgada para los autores intelectuales, porque si estos emisarios eran sorprendidos en el camino, se inventarían cualquier cosa, pero si eran atrapados durante alguna reunión, debían negarlo todo, o antes tendrían que usar una pistola para quitarse la vida, cerrando la investigación y con ello disipar las sospechas. Los verdaderos conspiradores guardaban un documento firmado por sus empleados para probar que se desvincularon de ellos tiempo atrás antes de su traición a la República, así que todo estaba bien diseñado para evitar ser inmiscuidos y responsabilizados. Sabían que tarde o temprano la población humilde y explotada intentaría vengarse como ocurrió en otras monarquías y no querían ser víctimas de la muchedumbre. No confiaban en ellos porque, aunque hubiera un acuerdo de paz, voluntad y sumisión a las nuevas leyes republicanas. Para ellos era urgente urdir un plan para asegurar sus vidas y volver al poder que se les quitó. Fueron muy cuidadosos en toda la mecánica de su proyecto a largo plazo. Los mensajeros, contratados con un generoso acuerdo, iban acompañados de sus más fieles sirvientes. Si eran descubiertos, su cabeza estaría a disposición de la guillotina. Si eran ahorcados o estarían al frente de un pelotón de fusilamiento. Pero si los acusaban sus familiares, pagarían las consecuencias con sus vidas. También investigaban todo sobre los directamente implicados para amenazarlos con sus hijos, esposas o padres, por lo que en caso de ser descubiertos tendrían que callar para siempre. Sus reuniones eran esporádicas debido a la importancia del asunto y al peligro que representaba.
Aprovechaban cuando salían de casa o al amanecer salían a caminar sigilosamente durante unas 6 horas para reunirse en un punto determinado. A pesar de todas sus precauciones, en varias ocasiones algunos emisarios fueron detenidos por policías que acechaban los castillos. Al ser interrogados contestaban que iban de caza o por alguna hierba para remedio. Lógicamente llevaban bolsas y sus armas para reafirmar su coartada. Poco a poco esta telaraña se fue tejiendo y creciendo a medida que los demás nobles se les unían para este fin. Juntos acordaron aportar todo el dinero necesario para lograr su objetivo. Después de un tiempo, todos pensaron en la forma más pertinente de asestar un golpe mortal a todos los gobiernos para desestabilizarlos. Un levantamiento les costaría la vida al instante, porque la mayoría de la población estaba en su contra y un edicto sentenciaba que si había una conspiración, la nobleza real sería ejecutada de inmediato, porque eran los únicos opositores al nuevo régimen. Quizás tenían algunos contactos con gente de la República, pero eran mínimos en la toma de decisiones, y cualquier opinión contraria a la sumisión de la nobleza podía causarles la cárcel o la muerte. Fue entonces cuando surgieron rumores sobre los hombres lobos, seres con cuerpos deformes, enormes, con garras en pies y brazos y una gran cabeza de lobo, con una mandíbula sobresaliente formada por grandes colmillos y dientes afilados. Aunque no podían demostrar su existencia, el hallazgo de un gran esqueleto en las costas del Mar Negro, fronterizo con Rumania, sorprendió a todos y dio pauta para acrecentar el rumor. La estructura ósea descubierta era bastante grande, de unos 2 metros de altura. Estaba deformada con las piernas curvadas y los huesos de los pies tenían una forma extraña. Su anatomía era mucho más grande que la de los seres humanos. La fascinación creció al encontrarse además pequeños dientes puntiagudos y un enorme colmillo de cerca de 10 centímetros de longitud. El cráneo tenía la forma de un lobo, pero era 3 o 4 veces más grande y un hocico sobresaliente. A partir de esa noticia, la gente comenzó a difundir todos los rumores como verdades. Además, para mayor curiosidad y asombro, se encontraron animales destrozados, semidevorados. Por coincidencia o azares del destino, varios habitantes de diversas localidades desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. Este rumor se extendió por todo el continente, asombrando a toda la población que suele tener una curiosidad especial por lo misterioso y terrorífico. En aquella época, gran parte del mundo no estaba poblado y podía ser real la existencia de estos monstruos, pero nadie lo había demostrado. Al enterarse sobre esto, los nobles ordenaron investigar todos estos rumores o patrañas, pero en caso de ser verdad o mentira, deberían contar con médicos, biólogos, fisiólogos, entomólogos, etcétera, para encontrar la manera de dominarlos y someterlos a su autoridad o, en su defecto, crearlos. En ese momento decidieron que difundir el rumor de estas bestias provocaría una psicosis colectiva que les beneficiaría. ¿Verdad o mentira? Buscarían la manera de hacer realidad de estas bestias, ya sea simulando su voracidad mediante cadáveres disponibles o buscando la forma científica de crearlos y multiplicarlos para sus fines previamente definidos. Algunos de ellos consideraban demasiado audaz esta idea, porque estaban seguros de que estas bestias no existían, pero cabía la posibilidad de crearlas mediante la siembra de cadáveres. Las otras opciones para regresar al poder sugerían que fuera mediante un ejército golpista de mercenarios y opositores a la República, pero analizándolo bien sería una muerte anunciada para todos ellos, porque la información llegaría inmediatamente a las autoridades de cualquier nivel y serían ejecutados sin juicio. La idea de utilizar el miedo colectivo a lo desconocido podría ser su arma principal, pero tendrían que ser muy cautelosos a la hora de diseñar y ejecutar las estrategias, porque cualquier sospecha los llevaría a la muerte. Sin embargo, la admiración y morbo por pensar sobre estas bestias también los subyugaba. Quizás estos seres realmente podrían existir de verdad. De comprobarse sería fantástico para sus planes. Esta es la primera parte del capítulo del libro El cazador de hombres lobos. Espero que lo hayan disfrutado y vamos a terminarlo.